Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar con el servicio de esta tarde, que hoy que podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa tarde, hermanos. Un saludo para nuestro hermano Roberto, para los pastores, para mis hermanos en Cristo que están allá en sus casas. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes y con los hermanos que están aquí en la iglesia también ya listos para alabar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Les doy un cordial saludo, hermanos. La paz de Dios. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, con el Salmo 95, 1, 2, versículos 1, 2, para la gloria de Dios, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y cuando estemos listos, glorificamos el nombre de nuestro Dios, hermanos. Amén. Amén. Vamos a nuestra hermana. Salmo 95, versículos 1 y 2. Amén. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, amén, clamémosle con cánticos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y así es, ¿verdad, hermanos? Venimos con júbilo, con gozo, con alegría, a alabar el nombre de nuestro Dios esta tarde. Porque en la semana escuchaba a un pastor que decía: hoy voy a ir a trabajar porque puedo ir a trabajar. Muchas veces no podemos, o muchas veces decimos: ay, tengo que ir a trabajar, o tengo que ir al templo, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro. Pero hoy podemos alabar el nombre de Dios. En esta tarde hoy podemos decirle al Señor: gracias porque tú eres bueno. Amén. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con alabanza, con el Salmo 145. Amén. Exaltaré mi Dios, mi Rey, en tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. A generación celebrarán tus obras, anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Estamos contentos, hermanos, estamos felices de estar en la casa de Dios y de estar alabando allá en casa también a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad, hermanos? Que hoy podemos venir y alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguir alabando el nombre del Dios Todopoderoso y vamos a leer el Salmo 7, 17. Salmo 7, 17. Amén. Aleluya, y glorificamos el nombre de Dios, hermanos. Salmo 7, 17.
Aleluya. Y unidos dice así la palabra de Dios: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré en el nombre de Jehová al Altísimo. Amén, gloria a Dios. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Dios es poderoso, Dios es grande. Y Dios trabaja con nosotros y nos va moldeando y nos va formando y nos va enseñando el camino de cómo madurar en la fe, y así podemos caminar seguros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al nombre de Dios con el número 33 de la iglesia, que dice: Santo, Santo, Santo. Amén. Santo, 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 Señor de los cielos, quien podrá vivir tu grandeza, quien decir tu poder por belleza, en qué espacio termina tu acción. Para ti el infinito es profundo, y del tiempo sus siglos en vano, y las horas que brota tu mano, las arenas los ciegos son. Santo, Santo, conozco poderoso, más y más crece aquí mi confianza, para darte debida alabanza. Cada objeto recibe una voz, su rugir le has dado a los vientos, a las aves su canto, su lloro, a los hijos de Adán el decoro, de una lengua que ensalce su Dios. Te salve, Señor increado, manantial que perpetua delicia, centro eterno de paz y justicia. En tu gran creación al insecto más humilde un amparo previene, cielos orbes publiquen tus bienes, providencia divina salud. Aleluya, gloria a Dios. De veras que, hermanos, que cada día que pasa, hermanos, cada día que podemos estar en la presencia de nuestro Señor, le damos gracias a Dios por eso, hermanos, porque hay momentos en que nuestra vida a veces se torna difícil, hay momentos en los que no sabemos qué hacer, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos, para proveer, para el sustento, para la misma vida. Dios está ahí con su iglesia, con su pueblo, para ayudarles, para proveerles, hermanos. Y le damos gracias a Dios porque hoy podemos estar aquí delante de Dios. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios en la cita. Vamos a leer la cita Apocalipsis 5:13, hermanos. Apocalipsis 5:13. Para la gloria de Dios, hermanos. Amén. Glorificamos el nombre de Dios. Nos ponemos de pie si ya están con la cita, hermanos. Para la gloria de Dios. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 5:13, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. De verdad que cuando leemos la cita, las palabras de Dios, en cada parte, ya sea desde Génesis hasta Apocalipsis, hay muchas alabanzas dirigidas a Dios,
cada escritor escribe lo que nace en su corazón. Y hoy, hermanos, estamos aquí. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué alabanza quieres dirigirle a Dios? ¿Qué alabanza con todo tu corazón quieres decirle al Señor? Vamos a entonar el número 126, que dice: Jesús es mi Rey soberano. 126 de la Iglesia Congregacional, hermanos. Amén, gloria a Dios. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me vengo al hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo al lado, y en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo que entrego a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Aleluya. ¿Somos felices, verdad, hermanos? Amén. Somos felices, ¿verdad, hermanos? Porque Cristo vive en nuestros corazones, hermanos. De verdad, hermanos, si usted alcanza a entender y si usted ve eso en su vida, que Cristo vive en nosotros, no hay motivo de tristeza, no hay motivo de amargura, no hay motivo de desánimo. Sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad, hermanos? Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a leer el Salmo 150, versículo 6, hermanos. Amén. Salmo 150. Amén. Salmo 150, versículo 6, hermanos. Para la gloria de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Todo lo que respira, hermanos. La verdad es que cada que podemos hacer esto, a veces cuando los que nos tocó estar enfermos del COVID, siempre decíamos, voy a hacer la respiración de 10 segundos para ver qué pasa, ¿no? Y a veces respirábamos y empezamos a toser y nos preocupaba, ¿no? Nos decíamos, oye, creo que ya tengo COVID. Pero hoy podemos respirar, hermanos. Todos los que estamos vivos, todos los que podemos respirar, podemos alabar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos, que es el coro 18 juvenil. Hay un motivo y es de grande gozo, hermanos. Coro 18, hermanos. Amén. Hay un motivo y es de grande gozo, y es que Jesús ya vive en mí, porque en mi vida Cristo es mi todo, y siempre con
con Él estoy feliz y estoy alegre, aumenta el gozo. Si pruebas tengo, el triunfo da. Si estoy enfermo, Cristo me sana y le da al alma la felicidad. Hay un motivo y es de grande gozo, y es que Jesús ya vive en mí. En mi vida Cristo es mi todo, y siempre con Él estoy feliz. Y estoy alegre, aumenta el gozo. Si pruebas tengo, el triunfo da. Si estoy enfermo, Cristo me sana y le da al alma la felicidad. Y esto es realidad, hermanos. Esta alabanza, este corito es una realidad para un cristiano, para un hijo de Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios vamos a leer por último, hermanos, Primera de Crónicas 29, 13 y 14. Amén. Primera de Crónicas 29. Aleluya, gloria a Dios. 28, 29. Versículos 13 y 14, hermanos. John. Dice así la cita, Primera de Crónicas 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Verdad, hermanos? Que todavía dice que ¿quién somos nosotros? O sea, ni la alabanza, ¿verdad, hermanos? Pero de lo que Dios nos da, de eso podemos ofrecerle también a Dios. Porque ¿qué tenemos que sea nuestro, hermanos? ¿Qué tenemos? Nuestro cuerpo, el alma, el espíritu, nuestra ropa. Nada tenemos. Todo es del Señor. Todo lo que somos o lo que tenemos del Señor es. Y de lo que Dios nos ha dado, de eso podemos darle. Dios nos da felicidad, cantamos con alegría a Dios, ¿verdad, hermanos? Con gozo, porque lo podemos sentir. Yo creo que cuando cantamos y no sentimos nada, ahí está hay un grave problema. Pero cuando cantamos y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Estoy contento, porque me has dado paz, me has dado tranquilidad, me has dado lo que necesito, porque yo creo que en mi caso, hasta ahorita, gracias a Dios, hasta este día, Dios me ha dado de comer, me ha sustentado, me ha dado la vida, me ha permitido caminar y venir hasta aquí y darle la gloria a Dios. Amén. Y es un motivo de alegría, hermanos, un motivo de gozo. Vamos a entonar el 9 de los jóvenes, que dice, ¿con qué pagaremos? Amén. ¿Con qué pagaremos el inmenso amor que diste a tu Hijo por mi pecado? Señor Jesucristo, conforta mi alma para que yo pueda servirte en mi vida, servirte, Señor. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto
Cristo de mi corazón. Y cuando la noche extienda su mano, mis ojos con llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. No tengo que darte ni oro ni plata por el sacrificio que hiciste por mí. En cambio recibe la ofrenda humillada, la ofrenda humillada, Señor Jesucristo, de mi corazón. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Amén. Vamos a entonar el número 89 que dice Fuente de maravilloso amor. Para la gloria de Dios, hermanos. Porque es la fuente, Él es la fuente, hermanos. Número 89, hermanos. Fuente de maravilloso para el hombre Jesús, porque siendo aún tan pecador, por morir mi cuenta cruz, me llenaste de tu con tu presencia celestial. Cuán maravilloso manantial de santo amor eres, Señor Jesús. Oh, qué gloria siento en mí, alegría celestial, gloria sin fin, maravillosa, de gozo y paz eterna. Hermosura sin igual hay en mi seno, limpio manantial, es tu divino amor, oh maravilloso, de los más al llenarte de todo mi ser, a tu nombre gloria, de eternidad a eternidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone fuera el Dios mío. Oh, gloria siento en mí, alegría celestial, gloria a ti, maravillosa, de gozo y paz
hermosura sin igual, alguien Señor, vivo y limpio manantial de tu divino amor. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Y ya para dejar este lugar a mi hermano que ha de dirigir la palabra que va a pasar al frente, hermanos, vamos a entonar ese coro, bellas palabras de vida, y al terminar oremos por la palabra, hermanos. Amén. El coro 5 de los jóvenes, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, ellas alientan mi vida, la fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado antes. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado antes. Palabras de vida, Cristo Jesús, ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Oremos, hermanos. Señor mi Dios, eterno Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque hemos podido alabarte, hemos podido bendecir tu nombre, Señor mi Dios. Hemos podido, Señor, darte la gloria y la honra, Señor mi Dios. Te damos gracias, Padre, gracias por esos bellos momentos, Señor Jesucristo. Pero ahora es tiempo de recibir tu palabra en nuestros corazones, Señor mi Dios. Prepara, Señor, a cada corazón, prepara a cada mente, para que podamos entender y discernir esa palabra que hoy traes a tu iglesia, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Bendice a mi hermano que ha de dirigir la palabra, Señor. Llénalo con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor mi Dios. Que no sea su sabiduría, que no seas lo que él ha aprendido, Señor mi Dios, sino que sea a través de tu Espíritu Santo el que hable, el que dirija esa palabra, Señor mi Dios. Úsalo, Señor Jesucristo, en gran manera, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todo lo recibido. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Amén. Recibimos a mi hermano Carlos. La paz de Dios, hermano, sea con ustedes. Tengan buena noche y obviamente sean bendecidos también por Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. No sin antes darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Es grato verles nuevamente, y a mis hermanos que están viendo la transmisión, obviamente, pues también es grato que estén acompañándonos en esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, y vamos a considerar el capítulo número 16, los versos 24 y 25, para la gloria de Dios, hermanos. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo número 16, versos 24 y 25, para la gloria de Dios. Amén. Mateo 16, 24 y 25, hermanos.
Amén. Vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tome su lugar, hermano. El tema de esta noche, hermanos, lo he titulado Toma tu cruz. Ese es el título del tema. Repito, el tema se titula Toma tu cruz. Quiero hacer una pequeña actividad, hermanos. De mi lado izquierdo, en medio, y de mi lado derecho, quiero un voluntario que se ponga de pie. Y le voy a hacer una pregunta, hermanos. Ok. Bien. ¿Cómo te llamas? Mauricio. Mauricio. Hermano David Castelán y Rodolfo. Es que... Bien. Y también le voy a pedir a mis hermanos que me están en la transmisión, les voy a dar 10 segundos para pensar en su respuesta. Bien. Con una frase o con una palabra, también mis hermanos que están viendo la transmisión, si lo pueden hacer por texto, que lo también participen. Hermana Cris, ahí nada más chécame qué dice, ¿no? Y al que tenga más puntos le daremos una despensa. Bien, ¿ya están listos? Bien. A mis hermanos que están viendo la transmisión y mis hermanos aquí presentes, con una palabra o con una frase, como quieran llamarlo, tienen 10 segundos para decirme, piensen bien su respuesta. Si yo les digo la palabra cruz, hablando de la cruz de Jesús, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Repito, si yo les digo cruz, hablando de la cruz de Jesús, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Tienen 10 segundos para pensarlo. Bien, tiempo. Mauricio. Sí, salvación. Salvación. Bien, toma tu asiento. Hermano David. Madera, el hermano dijo madera. Nuestro hermano dijo cruz. Rodolfo. No te vaya a decir otro nombre. Rodolfo, dime. Pues di lo mismo. Crucifixión. Está bien. Ya tomen asiento. Lástima. A ver, hermana Cris, ¿qué dijeron nuestros participantes externos? Ante cuarto, reflexión. Hermano Roberto, carga, prevención. Hermana Katy, salvación. Mariana Galindo, salvación. La hermana Nazaret, sacrificio. Víctor de Ramona, perdón de pecados. Perdón, sacrificio, reflexión, carga, redención. Bien, hermanos. ¿Por qué cito esto? Adentrándonos un poco a la historia del texto, este pasaje nos lleva a lo que sería el último año de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, lo que se le conoce como el año de pasión, que es el tercer año que nuestro Señor Jesucristo dio a conocer su ministerio públicamente. Ya en el último año, a principios, por así decirlo, en el primer semestre que le llamamos como semestre de retiro, pasó este acontecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús anunciaba su muerte. Previo a esto, se recordarán que
Jesús tuvo una plática con sus discípulos y entre ella, pues a Pedro le dicen, Jesús, parafraseando un poco la historia, hermanos, les dice a sus discípulos, ¿quién dice los demás que soy yo? Como diciendo, ¿cómo me conocen? ¿Cómo saben? ¿Cómo es que ustedes saben que hablan de mí? Y ya la palabra, hermanos, empieza a decir unos que Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús estaba con sus discípulos y por ahí aparece Pedro y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es un preámbulo, hermanos, a lo que estamos nosotros viendo. A Pedro se le había revelado quién era Jesús por medio del Espíritu Santo. O sea, no le dijo, eres nuestro maestro. Si se dan cuenta, no expresó eso. No le dijo, eres nuestro protector, eres nuestro maestro, eres el rabí. No, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tuvo una revelación por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo, obviamente, y no lo ve como el maestro del rabí, sino lo ve como el Hijo de Dios. Más adelante, hermanos, no para no detenernos aquí, cuando Jesús les dice a sus mismos discípulos, tengo que padecer, voy a morir, pues, va a pasar algo. Y Pedro, el mismo Pedro que tuvo una revelación de Jesús, le dice al mismo Jesús, espérate, no vayas. No es justo, no debes de padecer, ¿por qué va a pasar esto? O sea, el mismo Pedro que al principio o un poco tiempo antes le dice a Jesús a Pedro, oye, ¿tú quién eres? O sea, para ti, ¿quién soy? Y le da una revelación Dios y le dice, tú eres hijo de Dios prácticamente. Instantes después le dice, espérate, no vayas a tu muerte, no vayas a tu sacrificio, espérate, no, así no son las cosas. Y el mismo Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, ¿quién? Satanás. Imagínense el contraste. Primero Jesús le dice a Pedro, lo que has visto, lo que tú tienes, no te lo reveló ni carne ni sangre, el mismo Dios te lo reveló. Y en un instante así, voltea la moneda, por así decirlo, y ahora le dice, apártate de mí, Satanás. Obviamente no es directamente con Pedro, sino lo que estaba actuando en Pedro. Y después el mismo Jesús les dice a sus discípulos, miren, y es donde vamos al texto que estamos viendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otro pasaje, en Lucas 14, 27 me parece, hay algo similar. Bueno, el texto es prácticamente el mismo, pero Jesús también anunciando su muerte, les dice, no solamente a sus discípulos, sino a la gente que está con él, si alguien quiere seguir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es el fin, hermanos, del ejercicio que hice al principio? Considerando, hermano, lo que vimos ahorita, esto es como el de dónde estamos posicionados en la palabra y en la historia. En el tiempo de Jesús, se recordarán cuál era el imperio que gobernaba Palestina, que era donde vivía Jesús. ¿Qué imperio gobernaba en aquella época? El Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía una técnica, por así llamarlo, de castigo hacia los malhechores, los delincuentes, pero no era un castigo común, no era un castigo sencillo, sino era un castigo o era algo fuerte, difícil, era un castigo que no puedo dimensionar el tamaño del castigo. ¿Qué pensaría la gente de aquel entonces si les decían cruz, como yo les dije ahorita? La cruz. Ellos tenían en mente, número 1, al Imperio Romano. Número 2, muerte. Número 3, tortura.
Y así nos vamos a ir enlistando. ¿Por qué? Se recordarán que el Imperio Romano crucificaba a aquellos delincuentes o aquellos que estaban en contra del mismo imperio. Y no era una muerte sencilla. Eran torturados, eran latigados, eran sometidos a mucha tortura, vamos a encerrarlo así. Entonces terminaban clavados en una cruz, y no solamente los clavaban en una cruz. La técnica de crucifixión o muerte en cruz, aparte de la tortura previa a la crucifixión, no solamente era colocar clavos en sus manos y en sus pies, sino el hecho de estar colgados de una cruz los obligaba de alguna manera a ellos con sus pies tratar de levantarse, porque dice la historia, cuenta la historia, que la gente se alcanzaba a asfixiar porque su peso les apretaba el pecho, los pulmones, por así decirlo. Entonces, morir en una cruz en aquel entonces era la peor manera de morir. Y no solo eso, ahora sí que si bien le iba a la gente y morían mientras estaban siendo crucificados, o el tiempo que permanecían en la cruz, pues ya ganaron un punto. ¿Por qué? Porque aquellos que no morían, los soldados agarraban, no sé si un mazo o una madera o algo, y les quebraban las piernas. Por piernas estoy hablando de lo que nosotros conocemos como espinillas, no sé, lo que está abajo entre el pie y la rodilla. Esa es la pierna, pues. Entonces los soldados romanos quebraban esas piernas, les quebraban los huesos, con el fin de que si todavía pasada la tarde ellos no morían, pues con su propio peso, obviamente ya no tenían con qué sostenerse, y su propio peso caía y se asfixiaban. O en su defecto, el dolor que provocaba una fractura en ese momento, pues era muy fuerte. De cualquier manera, hermanos, vuelvo al tema, decirle a la gente en aquel entonces, la cruz de Jesús, la cruz era espantarlos. El mismo escritor de aquel entonces, Josefo, decía lo siguiente: fuera de sí, de ira y odio, se divertían clavando a sus prisioneros en diferentes posturas, hablando del Imperio Romano. A ellos les fascinaba, era una manera como de diversión, matando a la gente, y era una muerte espantosa. Entonces, si Jesús les decía a sus discípulos, tomen su cruz, ¿qué creen que pensaban los discípulos? ¿Lo mismo que dijeron ustedes? Díganme si alguien pensó en muerte. Veríamos, aquí levantaron la mano, veríamos qué clase de muerte. Porque pareciera que si Jesús dijo, bajo el contexto que le estoy diciendo, toma tu cruz, es como decirles, hermanos, seguir a Cristo es morir de la peor manera, acribillados, destazados, torturados, hechos pedacitos, en fin, todo el mundo se espantaría y me dijera, espérame, no, momento, así estoy bien, yo no quiero seguir a Dios, menos al camino de Jesús. Y eso es lo que ellos pensaban. O sea, lo primero que se les vino a la mente, por eso les dije, lo primero que venga a la mente, díganlo. Nadie dijo sufrimiento, nadie dijo tortura, nadie dijo muerte exagerada, sino todo lo contrario. Creo que algunos hasta pudieron haber pensado, Jesús, la muerte, la cruz, paz, vida eterna, tranquilidad, seguridad, esperanza, fe. Pero nadie iba a pensar en sacrificio, muerte, tortura. Sí vemos la diferencia, hermanos. Pero ¿a qué se refería Jesús al decir, si alguien me quiere seguir, tome su cruz? A lo que se refería Jesús, hermanos, era el hecho de morir, sí, y de morir de una manera fea, espantosa y dolorosa, pero no físicamente, sino espiritualmente. Esa es la diferencia. O sea, Jesús les dijo, de la misma manera
que ven a la gente morir en una cruz, ustedes, si quieren ser mis discípulos, tienen que morir de la misma manera, con la misma crueldad, de la misma forma, pero espiritualmente. Y vamos a ver, hermanos, en 3 puntos qué significa esa muerte y por qué me atrevo a decir que seguir a Jesús significa una muerte espantosa, dolorosa, cruel, como lo era en aquel entonces la crucifixión en el Imperio Romano. Bien, la primera parte a lo que se refiere todo esto, llevar la cruz, hermanos, llevar la cruz de Jesús no significa un sufrimiento, no significa una enfermedad, no significa una molestia. ¿A qué voy? Tenemos la mala educación o la mala interpretación de decir, por ejemplo, tengo una enfermedad terminal y soy cristiano y puedo decir, es la voluntad de Dios que yo tenga cáncer, por así decirlo. Es la cruz que me tocó llevar. O lo típico, un vecino que nos hace la vida de cuadritos, hermanos, que no nos dejan en paz. No puedo dar un paso porque ¿por qué pisas ahí? No puedo hacerme para atrás, ¿por qué te haces para atrás? No puedo barrer, ¿por qué barres? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? No sé si por ahí alguien tenga un vecinito así. Ore por él, hermano. Y decimos, no, esa es la cruz que me tocó llevar. O los hijos, o los padres, o el esposo, o la esposa. Es que mi esposo no entiende. Es que mi esposo, hermano, hermana, es la cruz que le tocó llevar. La Biblia dice, es tu cruz, la cruz que tienes que llevar por seguir a Cristo. Mentira, hermano. No, eso no es llevar la cruz de Cristo. A lo mejor pensamos, es que es una enfermedad, es un problema, es una situación que llevo. Es la cruz que me tocó llevar. No, hermanos, mentira. Esa es una falacia total, hermanos. Es incorrecto. O sea, si yo tengo una enfermedad, si yo tengo un problema, yo tengo una situación, no es llevar la cruz de Cristo, hermano. Por eso les decía, no es tener un sufrimiento eterno o que no se vaya a acabar. Cuando dice aquí, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, la primera parte que dice es, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos, o yo le puedo decir, ¿qué es negarte a ti mismo? Es como si yo dijera, viene, no sé, hermano David y me dice, oye Carlos, no, yo no soy Carlos. Sí, tú eres Carlos. No, yo no soy Carlos. Ah, es que me niego a mí mismo. No, hermanos, tampoco es así. O te buscan, ¿no está Lupe? Dile que no estoy. Tampoco eso es negarse a sí mismo. No, hermanos. Negarnos a nosotros mismos es poner o anteponer la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Dicho de otra manera, hermanos, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos deseos, y no es malo luchar por ellos, no es malo tener anhelos y deseos. Lo malo es cuando no involucramos a Dios en eso, hermanos. Eso es anteponer la voluntad de Dios. No sé si queda clara esa parte. Bien, si me pueden ayudar, hermanos, de este lado, Lucas 9:23, aquí en medio, por favor, Romanos 12:2, y de mi lado derecho, Colosenses 3:5. Repito, izquierdo, Lucas 9:23, aquí al centro, Romanos 12:2, y de mi lado derecho, Colosenses 3:5. Negarnos a nosotros mismos, hermanos, es, en pocas palabras, morir a nuestro yo. La palabra muerte, hermanos, significa separación. Cuando yo digo muero, o sea, muero a mi yo, o me niego a mí,
es separarme, o sea, mis deseos de mí. A lo que voy no es que eche por la borda mis deseos, hermano, no es que eche por la borda mis anhelos, sino es decir, se los pongo así fácil, quiero hacer un negocio. Yo se los decía una vez, quiero hacer algo o voy a hacer algo. ¿Le pedimos a Dios consejería en ese sentido? O si hacemos un negocio, Señor, en tu nombre, si funciona, qué bien, si no, a tu nombre la gloria y adelante y vamos a seguir. Pero lo primero que pensamos es cuánto voy a ganar, dónde va a ser, cuánto... No sé si me explico, hermanos. O sea, es bueno, yo no estoy diciendo que no. Tienes un negocio, qué bueno, tienes un trabajo, qué bueno, dale gracias a Dios por él. Pero en ese negocio, en ese sentir, en ese vivir, Dios tiene que estar siempre al frente. Pablo lo pasó una vez. Dice la palabra de Dios que él quería ir a predicar a Asia. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo que no. Sería contradictorio yo decirles, hermanos, el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no predicara. Espérense, si Dios quiere que el Evangelio se expanda, ¿por qué no dejó predicar Dios mismo a Pablo? Porque había un objetivo, había un fin. O sea, Pablo, me imagino a Pablo diciendo, híjole, yo quiero ir allá, quiero ir a Asia, quiero predicar, quiero seguir predicando a Cristo, y de repente dice Dios, no. Y a lo mejor Pablo hubiera dicho, quítate, diablo, no, espérate, me voy a ir a predicar. Y él hubiese puesto delante su voluntad, aunque sea algo bueno. No sé si me explico, hermano. O sea, no es que sea bueno o que sea malo, o sea lo correcto o lo incorrecto. La cuestión es, ¿está bien delante de Dios? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer. Porque pensamos hacer lo correcto y pensamos hacer lo bueno, pero hacer lo bueno y hacer lo correcto son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque a veces hacer lo bueno aquí en México está bien, pero en China está mal. No sé si me explico. Y hacer lo correcto, a lo mejor en cualquier ley, está bien. No sé si queda claro, hermanos, esa parte. Pero ante hacer lo bueno, lo correcto, hay que anteponer a Dios. Bien, ¿qué dice Lucas 9:23? Lucas 9:23. Bien, ¿cuándo debemos tomar nuestra cruz? O sea, ¿cuándo tenemos que negarnos a nosotros mismos? ¿Cuándo, hermano, dice el texto? Cada día, o sea, todos los días, no es los domingos, no es los martes, no es los jueves que vamos al templo, sino es todos los días. Todos los días procurar en lo que más podemos cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde está la voluntad de Dios? Aquí, hermano, en la palabra, en la oración, en la comunión con Dios. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Si no oro, si no leo la Biblia, si no tengo comunión con Él. ¿Cómo sé qué es lo que quiere si no lo conozco, si no tengo una comunión con Él? Eso es lo que debemos de buscar siempre, tener comunión con Cristo. Y negarnos a nosotros mismos, es decir, antes de yo hacer algo, pedirle a Dios o preguntarle a Dios si es lo correcto para Él. Porque yo puedo hacer muchas cosas, hermanos. Para mí son las correctas y es lo que debe de ser, pero a lo mejor mi acción trae una consecuencia mala. ¿Por qué? Yo estoy haciendo lo correcto y está bien, pero a lo mejor causo un problema en otras personas. No sé si me explico, hermano. O sea, yo puedo decir, yo soy cristiano y mi esposa no. O al revés, que es más común. El esposo no es cristiano, la esposa sí. Y la esposa se va a ir a la iglesia porque se tiene que ir a la iglesia. La Biblia dice, no dejes de congregarte y deja al esposo en la casa y hay que se haga su desayuno y que se planche. En total, tengo que servir a Dios. ¿Está bien? ¿Es lo correcto? Es pregunta, hermano. Todos le hacen así. Sí, no. Es lo correcto, está bien.
La Biblia dice, el que no dejare padre y madre no es digno de mí. Pero tenemos también que ser sabios, hermanos, y ser prudentes. Porque la Biblia también dice, someteos las mujeres a vuestros maridos en el Señor. Entonces, hay mucho, ahorita no puedo meterme tanto en ese asunto del matrimonio, pero todos dicen, sí, mejor. No se codeen, hermano. ¿Qué pasa, hermanos? Es a lo que voy. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. ¿Mandé? Inteligencia. Para hacer no lo correcto, no lo bueno que yo creo que es así, sino lo que Dios quisiera. Por ahí hay un canto, no sé, creo que sí es un canto que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Yo hace mucho tiempo un hermano, un pastor predicaba mucho esa frase. Hermano, antes de que haga algo, pregúntese, ¿qué haría Jesús en mi lugar? En este momento, en esta situación, en la decisión que voy a hacer, en la acción que voy a hacer, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso es negarse a sí mismo. Romanos 12:2. Bien, la Biblia dice que no te conformes a este siglo. Transforma tu mente. ¿Para qué? Para que conozcas cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, no te acoples a lo que estás viviendo. Dicho de otra manera, hermanos, no estoy diciendo que estén en contra del gobierno, de las autoridades o bla, 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 sino tenemos que seguir a Cristo, hermanos, por encima de todas las cosas. Hoy en día, hermanos, se habla mucho de la liberación femenina y la ideología de género y qué es bueno y qué es malo. Y ahora las cosas que antes eran malas son buenas, son normales, son naturales. Ahora le quieren dar la vuelta a las cosas y decir que la homosexualidad ya viene por default en el ADN de la gente. Entonces empieza a haber ideologías, empieza a haber situaciones. Y en algunos casos, hermanos, por desgracia, esas ideologías se meten a la iglesia. Y en algunos países como Brasil, hay muchas iglesias donde todos los asistentes son homosexuales. Entonces, se está acoplando la iglesia a lo que estamos viviendo. Nos estamos acoplando, estamos modernizando nuestras iglesias, adaptándonos al siglo XXI. Hermanos, eso es incorrecto. Porque la Biblia dice, no te conformes, no te acoples a este siglo. Transforma tu mente. ¿Para qué? Para que conozcas la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso es negarnos a nosotros mismos. No estoy hablando de que vayan, cierren Zaragoza y digan, Cristo vive. No, espérense, hermanos, tampoco. Es hacer la voluntad de Dios en base a lo que estamos viviendo. ¿Cómo? Hay que pedirle a Dios dirección. Colosenses 3:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué dice? ¿Hagan qué? Morir. ¿Qué? Lo terrenal. Negarnos a nosotros mismos, vuelvo al punto, es morir a lo terrenal. ¿Qué es morir a lo terrenal? Pablo decía, lo bueno que tengo que hacer, no lo hago, pero lo malo que no debo hacer, lo hago. Parece un trabalenguas. Él se daba a entender, y es muy común, hermanos, cuando Pablo habla acerca de la lucha entre la carne y el espíritu, lo que yo quiero hacer y lo que Dios quiere hacer. Y es una lucha que tenemos constantemente nosotros. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiere hacer Dios con mi vida? Y es una lucha muy, muy constante. Y a veces decimos, es que así soy yo, es que es mi carácter, es mi forma de ser. A ver, Dios, ¿para qué me diste este carácter? Ahora, como diciendo, ahora aguántate. No, hermanos, a pesar de todo esto, Dios tiene que moldear nuestro carácter, porque nuestro carácter va a servir
para poder, perdón por la expresión, servir a Dios en la iglesia. No sé si está claro esa parte, hermano. O sea, muchos dicen, es que tengo un carácter muy fuerte. Pues el que tiene el carácter fuerte, párese en el zócalo y predique a Cristo. Y los de carácter fuerte no lo hacen, hermano. Son fuertes con la esposa, con los hijos, con el vecino, y son enojones y regañones. Pero cuando se trata de predicar a Cristo, y estoy hablando de cristianos que se dicen tener carácter fuerte, cuando se trata de predicar a Cristo, de declararlo frente a la gente, se hacen para atrás. No tienen carácter fuerte. Negarnos a nosotros mismos es cambiar nuestra vida por la vida de Cristo. Nuevas criaturas. Segunda de Corintios dice que ahora somos nuevas criaturas cuando venimos a Cristo, hermano. Amén. Eso es negarnos a nosotros mismos. La otra parte, hermano, que significa llevar la cruz, es estar dispuesto, hermanos, a sacrificarnos por los demás. Llevar la cruz de Cristo, hermanos. Y fíjense que viendo el primer punto, morir a nosotros es difícil. Por eso Jesús les hablaba de la cruz. ¿Sí o no, hermanos? Y desmiéntanme. Si es fácil, y me integro yo, con nuestro carácter, servir o seguir a Cristo. A veces somos tan fuertes de carácter que nuestro carácter se antepone y lastimamos a los demás. No sé si, o sea, ese es a lo que yo voy. A lo mejor yo con mi carácter, pienso yo, tan pasivo, tan tranquilo, también cometo errores. No sé decir no sé decir espérame, o sea, no sé, a lo mejor eso a mí me ha acarreado problemas o situaciones. Y negarme a mí mismo es decir, ahora tengo que ser valiente, tengo que ser atrevido, pero eso yo no lo puedo hacer. Dios es el que hace el cambio en mi vida. Entonces, con mi carácter fuerte, débil, extremo, medio extremo, Dios tiene que moldear nuestro carácter para poderle servir a Él, porque por algo Dios nos dio ese carácter, hermano. No para que lastimemos a los demás, sino para servir a los demás. Por eso les digo, seguir a Cristo es una muerte difícil, complicada, porque no es fácil ir en contra de nuestros propios ideales y de nuestro propio carácter, de nuestra propia forma de ser. Es difícil, es complicado y a veces ni siquiera lo aceptamos. Pero bueno, para eso está el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Regreso. La segunda parte que significa llevar la cruz de Cristo es estar dispuestos a sacrificarse, por los demás. ¿Qué es sacrificarse por los demás? Es servir, es perdonar, la Biblia dice, pagar bien por mal, cosa difícil, amar a tu enemigo, al que te vitupera, al que te dice de cosas, al que te condena, al que te señala, al vecino que no deja poner tu coche aquí, que te quita, que pone llantas ahí, que no deja estacionarte, que esto, que el otro. Es difícil, ¿sí o no, hermanos? Complicado, como dicen, llevar la fiesta en paz con todos, pero la Biblia dice, si me ayudan por favor, de mi lado izquierdo, Romanos 12, 17 y 18, aquí en medio, Primera de Pedro 3, 9, y de mi lado derecho, Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Romanos 12, 17 y 18. Hermanos, estar dispuestos a sacrificarnos por los demás, es perdonar a los demás, es pagar bien por mal, es dispuestos a servir a los demás. ¿Sí o no, hermanos? Es complicado también servir. Porque a veces, y aquí pasa, hermano, termina el culto y miren, corremos. Es que es el COVID, sana distancia, pero no saben, hermanos, que terminando el culto hay que hacer el aseo, hay que lavar los baños. Todos quieren trapear aquí abajo, pero nadie quiere lavar los baños. Bueno, no digan yo sí los lavo, no, ni son pedradas, hermanos. Es la realidad.
Eso tan sencillo, hermanos, no lo queremos hacer o no lo hacemos. ¿Qué más sería, hermanos? Servir a los demás, apoyar a los demás, perdonar. La Biblia dice, ora unos por los otros. Ayuda al necesitado, a la viuda, al pobre, al huérfano, al que tiene necesidad, ayúdalo, ora, ve y visita al enfermo. Eso es llevar la cruz de Cristo, estar dispuesto a sacrificarnos por los demás, hermano. Estar dispuesto a tener un espacio para escuchar a un hermano. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12, 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal, procurad por reino delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo dice? ¿Cómo termina el texto? Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Dicho de otra manera, nosotros debemos de poner el ejemplo de estar en paz con todos. Ahora díganme, ¿es difícil? Mucho, dicen por ahí. Difícil, complicado. Pero la Biblia lo dice, tienes que hacerlo. Poner la mejilla cuando te dan una cachetada y la Biblia dice, pon la otra, no es que te den una cachetada y pongas la otra para que te den otra. No, es esto. O sea, es, si te insultó, si te hizo un mal, pues no le pegues con la misma moneda, procura hacer el bien. A lo mejor hierve la sangre y dice, no estoy hablando en lenguas, ya no aguanto. Pero hermanos, se las pongo de otra manera. Cristo estuvo dispuesto a sacrificar su vida por usted y por mí. El mismo Jesús nos dio un ejemplo. No estoy diciendo que usted vaya y muera por alguien, pero Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz, se sacrificó por nosotros. Y todo esto, hermanos, que estoy hablando es solamente por algo, por amor. Tampoco es que lo tenga que hacer. A ver, hermanos, hágalo porque la Biblia dice, no, amar es la base de todos, hermano. Si usted ama a su prójimo, pues aunque le diga de cosas y no le deje estacionar el carro y le quite y le ponchen las llantas y le haga esto, pues va a perdonarlo, hermano, por amor. Aunque no le planchen las camisas, no le hagan la comida, lo va a perdonar por amor. Y bueno, seguimos más adelante. 1 Pedro 3:9. Bien. ¿Qué versión es? ¿Perdón? Reina Valera, ¿qué? ¿2000 qué? 2015. Termina diciendo, ¿cómo termina el texto al final? Fuimos llamados, ¿para qué? Para dar bendición, crear bendición, ser bendición a otros. Para eso fuimos, no sé si queda claro, hermanos. Somos llamados para ser bendición a otros. Bien, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, el cual dio testimonio sobre Dios mismo. Bien, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo fue el que se dio por cada uno de nosotros. Él dijo, mismo Jesús, a mí no me quitan la vida, yo la estoy entregando, yo la estoy dando. ¿Por qué? Porque fue su deseo sacrificarse Él por nosotros. Y lo hizo por amor, solamente por amor. Amén. La tercera parte, hermanos, que quiero retomar en esta parte de tomar tu cruz, es ser rechazados por Cristo. Hermanos, tomar la cruz de Cristo, hermanos, también es ser rechazados. ¿Ser rechazados por quién? La Biblia y el mismo Jesús dijo, yo he venido a poner enemistad
entre el padre, la madre, los hijos con los padres. Y no es porque Dios sea o Jesús sea malo o esté haciendo lo incorrecto, sino porque el seguir a Cristo, hermanos, a veces o siempre nuestra propia familia, y voy a tocar la familia, nos puede llegar a dar la espalda. O sea, la misma, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos me pueden dejar de hablar, de invitar a sus eventos, de convivir conmigo porque soy cristiano. Los vecinos me pueden dejar de hablar, los compañeros de trabajo, en la escuela nos pueden, hoy a lo que se le llama el bullying, a los jóvenes, a los niños en la escuela, por ser cristianos los pueden bullear. En las redes sociales, físicamente, pueden sufrir bullying nuestros niños, nuestros jóvenes, por ser cristianos. Ser o seguir a Cristo, ser su discípulo, significa que el mundo, la Biblia lo dice, nos va a aborrecer. ¿Saben lo que significa aborrecer, hermanos? O sea, no es decir, ay, pobrecita, hazlo para allá, es aborrecer. O sea, casi te veo y, ay, no sé si les ha pasado, hermanos, ay, que veo al hermano y se me tuercen las tripas porque lo veo. O sea, más o menos así es aborrecer, hermanos. O sea, que no nos pueden ver ni en pintura, diría mi abuelita. Es aborrecer, hermanos. Eso también es llevar la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque bajo ese parámetro podríamos decir los cristianos son solitarios. Porque vamos a ser rechazados por el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en contra del mundo. No podemos seguir el mundo. La Biblia dice, no te conformes a este siglo, transfórmate, cambia tu manera de ser. Y cambiar nuestra manera de ser nos va a hacer que nos rechacen el mundo. Pero con todo esto, dice la palabra de Dios, Cristo, el mismo Dios, nos recogerá entre sus brazos, hermano. Y ahora, a lo mejor, no tienen una familia en su casa, pero tenemos ahora otra familia, que esa está aquí en la iglesia. Yo lo viví así, hermanos, parte o la mayoría de mis primos, hasta la fecha, mi esposa lo ha visto. Tengo primos que tengo alrededor de 20 años que no los he visto. Mis sobrinos, mis primos se fueron solteros, ahora obviamente por las redes sociales ya sé que tienen hijos, y sus hijos ya tienen 15, 16 años, no los conozco. Y si me llegasen a ver, no me conocen, hermanos. Mis primos directos, primos hermanos, no los conozco, hermanos. Me dieron la espalda por ser cristiano. Así. Un primo hace muchos años me dijo, no te invito a mi boda porque eres cristiano. Yo dije entre mí, híjole, qué mala onda. Pero pues también, ¿qué iba a hacer yo en una fiesta que no es cristiana? Y duele. Pero a cambio Dios me dio esta familia, hermanos, que son ustedes. Perdí tal vez 5 primos, pero gané cientos de hermanos. Que yo sé que me aman, yo sé que me respetan, y de la misma manera. Por eso, hermanos, resumo y con eso termino, hermanos, seguir a Cristo es morir de la peor manera. ¿Por qué? Porque negarse a sí mismo, sacrificarse por los demás y ser rechazado por Cristo es lo peor que puede vivir un cristiano. Ahora, esto no significa que seguir a Cristo es sufrimiento, es dolor, es angustia. No, volvemos al principio. ¿Qué significa para usted la cruz de Cristo, hermano? ¿Sacrificio, muerte, dolor, rechazo? No, hermano, significa paz, significa seguridad, significa esperanza, hermanos, porque Cristo transformó todo ese dolor en fe, en amor, en gozo. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque los que lloran serán consolados delante de Dios. Bienaventurados los que sufren por mi culpa, porque ellos recibirán el reino de los cielos. A lo mejor sufrimos aquí en la tierra porque me rechazan, porque no puedo negarme a mí mismo, porque no puedo servir a los demás, porque soy rechazado por Cristo. Voy a sufrir y me voy a sentir mal, pero sabe, hermano, cuál es el pago de parte de Dios por pasar por todo esto, la vida eterna.
la paz en su vida y en su corazón, la paz en nosotros, seguridad, confianza. Y ahora sí, hermanos, Dios siempre es bueno con nosotros en sí, por encima de todo lo que hacemos. Entonces, llevar la cruz de Cristo es hacer 3 cosas. Número 1, negarnos a nosotros mismos, sacrificarnos por los demás y hasta ser rechazados por Cristo. Pero el día de mañana, hermanos, que dejemos esta tierra, recibiremos una corona de vida delante de Dios. Es más grande lo que vamos a recibir después de la muerte que lo que estamos viviendo en vida aquí en la tierra, hermanos. Entonces, ¿qué nos resta, hermanos? Solamente seguir a Cristo y seguir adelante, hermanos. Es difícil, es complicado, pero seguir a Cristo, hermanos, es lo mejor que nos puede, o en mi caso es lo mejor que me pudo haber pasado, hermano. Y se los digo de todo corazón. Lo mejor que pude haber hecho en mi vida es aceptar a Cristo y seguir a Cristo. Por encima de todo, hermano. Sufrimiento, dolor, penas, errores, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos guarde, nos sustente, nos ayude. Y si algo hay que cambiar en nuestra vida, hay que seguir adelante. Si hay que hacer algo, algún cambio en nuestro carácter, hay que pedirle a Dios. Si hay que perdonar al vecino, a la esposa, al esposo, al hijo, vamos a seguir adelante, hermanos, y vamos a pedirle a Dios. También vamos a pedir, hermanos, en nuestras oraciones por Eva Carpio. Está internada, tiene cáncer. Por Jaime Eduardo Ballesteros Cervantes, ¿sí es así? Jaime Eduardo Ballesteros Cervantes. Está internado y está muy grave, hermanos. Piden oración. Esto es servir a los demás, hermanos. A lo mejor me va a decir, hermano, yo tengo otro problema más fuerte que ese. Pues la Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. O sea, sirve a los demás. Yo sé que tu problema es fuerte, yo sé que mi problema es difícil, pero ahorita Dios nos está diciendo que oremos por ellos, hermanos.